La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días a todas las personas que nos siguen hoy en las plataformas virtuales de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica, como lo es el Facebook Live, el YouTube y el Instagram Live también. El día de hoy nos encontramos en un programa de radio. Este programa de radio es auspiciado por la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica y transmitido todos los sábados a las 11 de la mañana por su emisora Radio Actual 107.1 FM. El día de hoy nos encontramos con un tema bastante interesante y con una invitada muy especial. Hoy tenemos a la ingeniera agrónoma Carla Chacón Padilla. Carla es la lideresa y coordinadora del Observatorio Ciudadano del Agua del Río Guatuso. Y bueno, Carla nos va a estar compartiendo el día de hoy un poco sobre las gestiones que se han venido llevando a cabo y también la visión futura que ellos le quieren dar a este Oca y al río como tal. Un saludo, Carla, y muy bienvenida. Buenos días. Buenos días, José Pablo, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme, por estar acá. Muy complacida y estamos anuentes a seguir con estas actividades para mejorar el ambiente. Muchísimas gracias, Carla. Es un placer tenerla por aquí en este programa del día de hoy. Y bueno, saludos cordiales. El día de hoy nos encontramos en este programa que hemos titulado Protectores del Río Guatuso, un acercamiento hídrico y comunal. Entonces, bueno, qué mejor que con una persona que justo ahora estábamos conversando un poco, que me contaba que ella se crió en esta zona del río Guatuso. Y bueno, Carla, nosotros por lo general siempre empezamos el programa de radio conociendo un poco a nuestros invitados. Entonces, yo quiero que tal vez usted nos cuente un poco toda esta parte de cómo usted se fue involucrando también en temas de recurso hídrico, y un poco sobre usted en general y tal vez a dónde está el Observatorio Ciudadano del Agua ubicado y general para ir dándole un poco de contexto a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales y en el radio. Adelante. Bueno, muchas gracias, José Pablo. Sí, el río Guatuso se encuentra en el llano de San Miguel de Desamparados. Cerca de nosotros está la planta de tratamiento de Acerrí, que es EVI, el basurero de EVI que recibe prácticamente todas las municipalidades de todo el país. Nosotros cuando crecimos en esta comunidad, muchos de nosotros íbamos y nos metíamos al río. Ya eso hoy no es posible, ¿verdad? Y estamos intentando recuperar ese río que antes podíamos ingresar y jugar en él, y recuperar toda la biodiversidad que implica la cuenca como tal. Este mismo río es el que le da de tomar el agua a toda la comunidad, que se llama el Llano San Miguel de Desamparados, y la ASA en conjunto con la Asociación de Desarrollo Integral y mi persona estamos tramitando la bandera azul ecológica para la cuenca, que es la naciente que nos da, digamos, agua a todos en esta comunidad. ¿Cómo me involucré yo? Bueno, yo en un principio trabajé para el Ministerio de Justicia y Paz en las fincas, como supervisora de las fincas, y se tramitaron como 10 banderas azules para 10 fincas diferentes. Y dentro del programa Bandera Azul se incita a invitar a otras personas y a otros colaboradores. Y entonces yo me traje la bandera azul para la comunidad. Hicimos una reunión con la Asociación de Desarrollo Integral y personas de la SAGA y les planteamos el proyecto y aquí estamos, ¿verdad? Ya hicimos una siembra de árboles, aproximadamente sembramos unos 40 árboles, que entre toda la gestión que involucra a Bandera Azul y el Ministerio de Justicia y Paz, inclusive la SADA y otras personas que participaron,
se sembraron alrededor de 600 árboles. De esos 40 se sembraron solo, digamos, aquí cerca de donde están las instalaciones de la asada del llano de San Miguel de Desamparados. Ok. Eh, y más que todo eso lo que hemos estado haciendo. Eh, También, fuimos partícipes del Festival de Esferas de Barro. Claro. La gente quedó muy contenta, les gustó mucho. Carla, tal vez no nos adelantemos tanto de eso. Quiero ir por partes, porque ya usted ha mencionado bastantes cosas interesantes desde lo que es el pasado, ¿verdad? De cuando ustedes tenían bastante arraigado ir al río, ir a compartir con su familia, amigos, vecinos, primos, me imagino. Todo el mundo se reunía en el río y vamos a la poza, ¿verdad? Desde eso hasta que ustedes notaron el deterioro ambiental que se ha venido dando y ahora más bien estamos en una época de recuperación otra vez, ¿verdad? Del ecosistema. Y qué bonito eso que usted Así dice, es. cómo, claro que sí, y qué bonito eso que usted dice de cómo fueron poco a poco integrándose en esta categoría de microcuencas, hasta ya ahora prácticamente, usted me decía ahora, ¿verdad? Toda la comunidad, toda su familia, pues todo el mundo está muy emocionado. Entonces, Carla, eso está súper bien y bueno, no, excelente. Entonces, Carla, yo quiero que tal vez hablemos un poco para ir por partes, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de cómo o cuáles actividades más ha hecho el observatorio, pero para ir por partes, Carla, yo quiero que tal vez usted nos ponga en contexto un poco de cómo usted cómo empezó usted a visualizar toda esta degradación ambiental desde tal vez lo que fueron construcciones en la cuenca alta del río Guatuso, inclusive la misma instalación de este relleno sanitario que nos estaba comentando, y cómo tal vez poco a poco se fue dando esta urbanización y todo este daño ambiental. Tal vez si usted nos puede contar un poco, más o menos qué iba usted viendo a lo largo de los años, ¿verdad? Mientras que se iba haciendo esto, y, ¿verdad? Porque el otro día lo hablábamos en el Festival de Esferas, que ahorita vamos a conversar de eso, del tema de los lixiviados y otros temas de carácter, bueno, sumamente importante cuando hablamos de deterioro ambiental, ¿verdad? Entonces, Carla, tal vez si nos puede contar un poco de cómo usted fue viendo todo ese cambio de uso de suelo en esta región, yo creo que podría ser interesante ir por ahí. Ok, bueno, el río prácticamente que está protegido prácticamente que 4 kilómetros, una cosa así, desde donde empieza la naciente hasta donde hay un río que se llamaba antes el Encierro. El Ok. encierro es porque después de ahí no pueden ingresar la gente por el río hasta la montaña. Entonces, ahí eh, es donde se toma el agua de la Sada, en esos 4 kilómetros de río que son los que están limpios. Una vez que empiezan las personas a construir cerca de ahí de la montaña, ¿verdad? La mayoría de las personas no tienen un tanque séptico, entonces aguas jabonosas, aguas negras y todo lo demás van a dar al río. Mm. Eh, que eso es uno de los tantos contaminantes que tiene el río como tal. Hasta que llega a un poblado que se llama La Isla, que es donde están los desfogues de esto de Evi. Evi tiene plantas de tratamiento, esas plantas de tratamiento son tratadas hasta con microorganismos eficientes, sin embargo hay algunas situaciones que pasan, digamos, por ejemplo, llueve demasiado, entonces las lagunas de oxidación no son capaces de sostener toda la cantidad de agua, entonces el río prácticamente que está recibiendo todo el agua sin tratar. Eso lo que hace es que los lodos pasen directo, entonces usted puede ver desde donde empieza el desfogue de ellos el río lleno de sedimento. Ese sedimento impide que crezcan plantas, impide que crezcan microorganismos y pececitos aluminan lo que uno veía cuando, digamos, estaba chiquitillo y iba al río. Claro. Eh,
este, durante el día de lo de las esferas de barro estuvimos conversando dónde sería el mejor lugar para tirar las esferas. Y el señor de los microorganismos nos decía que justo, digamos, ahí donde hay más sedimento, ¿verdad? Que es lo que necesitamos limpiar. Eh, entonces, tenemos como 4 kilómetros que están limpios, luego siguen como 2 o 3 kilómetros que están, llenos de casas, hasta llegar ahí donde está Evi. Y luego de eso ya el río se une con otros ríos que vienen de la comunidad de Higuito y ahí ya no se llama río Guatuso, sino que ya cambia de nombre y se llama río Jorco. Ok, Este, Se supone que si nosotros este año logramos certificar el río con bandera azul, entonces se certifican esos 4 kilómetros y cada año podríamos avanzar 100 metros para abajo del río. Entonces en algún momento llegaremos al río Jorco. Esa es el objetivo, ¿verdad? Que la comunidad se una porque no nos queremos quedar sin agua. sí, Eh, completamente. entonces, las actividades se están haciendo para involucrar a los niños, a los jóvenes, eh, y para seguir disfrutando de la montaña, porque nosotros estamos justo donde empieza la montaña. Entonces se usa, digamos, para hacer caminatas, para hacer senderismo, para andar en moto, para andar en bicicleta. Las personas lo usan mucho para ir y disfrutar de la naturaleza, se puede observar pájaros, mariposas, todo. Aquí hay de todos los animalitos que usted quiera, digamos, encontrarse. Y todavía es una zona que se puede llamar hasta agrícola. Hay Ujú. gente que todavía tiene vacas, este, em, gente que vive de ganado de leche, del café. Sí. Eh, y más arriba, digamos, inclusive la gente vive de cultivos como el aguacate. Entonces, y si usted sigue más para arriba, llega a la zona de Los Santos y es todavía más agrícola la zona, ¿verdad? Sí, Carlos, y Entonces, una consulta, todas estas fincas que están aquí, que usted me dice que cultivo de aguacate y demás, todas esas fincas eran las que ustedes habían estado certificando en bandera azul ecológica, en la categoría de agropecuario, o no tienen, no, digamos, no, no, estas fincas no tienen buenas prácticas ambientales, es a lo que voy. O, eh, no sé si están certificadas, pero sí tienen buenas prácticas ambientales porque los cafetales sí son manejados, o se puede observar al menos que tienen sombra, tienen cercas vivas, tienen cobertura, digamos, en el suelo, no tienen los cafetales expuestos. Ujú. Entonces pareciera, digamos, que sí están certificados con alguna certificación del ICAFE, pero no creo que sean completamente orgánicos. Este, entonces, no sé, digamos, si ellos estarán certificados o no. Las fincas que yo he certificado en Bandera Azul son las fincas que tienen los centros penitenciarios a lo largo de todo el país, hay en muchos lugares en el país. Ah, ok, entiendo. Es cierto, sí. Bueno, también para poner un poco en contexto a todos los cibernautas y radioescuchas que nos escuchan el día de hoy, el sábado anterior nosotros tuvimos una sesión, o bueno, un gran festival de esferas de barro en la región de Desamparados, donde tuvimos participando a 3 observatorios ciudadanos del agua, el OCA de Quebrada Honda, el OCA del río Guatuzo y el OCA de la Quebrada Cucubres. En este caso, bueno, estamos con la representante del Observatorio Ciudadano del Agua del río Guatuzo. Y qué interesante, Carla, lo que usted me comenta, que este río Guatuzo tiene de protección 4 kilómetros desde lo que es el afloramiento del agua, digamos, desde la naciente, hasta más o menos ya donde empiezan las primeras casas. Luego sigue el relleno después de estas casas y luego otras casas. Es más o menos así, ¿verdad? Sí. El marco del uso de tierra. Ok, excelente. No, y esto es importante, Carla, porque también nos permite ir empezando a ver, digamos, algunos actores en la comunidad. Por ejemplo, no sé si podemos llegar a involucrar, por ejemplo, a estas fincas, ¿verdad? Dentro del tema de la protección de este río, del río Guatuzo. ¿Cuántos?
ajá, involucrar a estas fincas, involucrar a más personas. ¿Usted cómo ve a las personas, Carla, de la comunidad? ¿Los ve motivados o qué piensa de la situación? ¿Cómo los ve? Eh, yo pienso que a muchas personas de aquí les gusta, digamos, el tema ambiental y a todos ellos les va a parecer, digamos, interesante saber que el agua que están tomando está limpia, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay muchísimas personas que están dispuestas a colaborar. El problema es llegar a la gente, ¿verdad? Entonces, estos programas más bien nos ayudan a que las personas, conozcan que en las comunidades existen personas que quieren eh, ayudar a limpiar los ríos, ¿verdad? A Claro, claro, tratar recuperar de el ir. ambiente. Ujú. Ujú. Sí. Carla, este relleno sanitario es el del Guaso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, es el relleno sanitario del Guaso. Del Guaso. Este es uno de los rellenos sanitarios que prácticamente está al colapso, a lo que tengo entendido, ¿verdad? Ya prácticamente está llegando a su vida Sup- útil. Supuestamente le quedan 5 años, pero es que están haciendo, hasta, o sea, ellos compraron más parte de la montaña y entonces están haciendo más campo para recolectar basura. El problema con este basurero fue que estaba proyectado para solo 4 municipalidades, pero en ese momento cierran la Carpio y entonces todas las otras municipalidades vienen para acá. Inclusive nosotros recibimos basura de Panamá y hasta de Nicaragua y basura roja. Entonces, es complicado, ¿verdad? Porque los vecinos en un principio todo el mundo se opuso, después la gente que vivía cerca, él les compró las propiedades, ¿verdad? Y entonces, los que más molestaban ya no estaban. Entonces, es complicado porque, por ejemplo, invierno sí tenemos mucha contaminación porque el olor que expide, digamos, el basurero es bien pesado. Claro. No les da tiempo, digamos, de cubrir toda la basura porque reciben demasiada basura por día, entonces no les da tiempo a ellos de cubrir toda la basura, entonces en la noche los gases suben y el viento se los lleva por todo lado y entonces en la comunidad huele bastante mal. Los camiones, por ejemplo, están obligados a traer manteados encima para evitar que la basura se salga del camión. Claro, se huele. Y, Sí. y entonces, usted ve, por ejemplo, 500 metros antes de la puerta del basurero, donde están poniendo los manteados para ya ingresar con el manteado al basurero y entonces y es complicado Como porque ellos no para que pueden no los controlar tachen. eso. Ujú. Y entonces se ve un montón de basura desde desamparados hasta donde termina el basurero, lleno de basura, que es porque se les cae a los camiones, se les cae a la gente que viene con carritos a tirar, digamos, la basura acá. Ujú. Qué complicado este tema, Carla. Ya llega a ser un tema de mucho de saneamiento ambiental y hasta inclusive puede llegar a perjudicar, ¿verdad? La salud de algunos niños, adultos mayores, jóvenes, adulto joven, de toda la comunidad, pues, todo esto que me dice usted. Y qué interesante cómo ustedes, ¿verdad? Como vecinos y que están anuentes a lo que pasa en el día a día, se dan cuenta de estas cosas, de que el camión prácticamente viene sin la lona y a unos cuantos metros de entrar, pues se la ponen como para decir, vea, la traemos puesta, ¿verdad? Para que no los Sí, regañen. Pero sí. qué va, es completamente complicado y también un poco triste saber que siguieron comprando más montaña o más lotes de ahí cerca para ampliarlo, ¿verdad? O sea, yo creo que el tema de la gestión integrada de residuos sólidos es un tema bastante complejo, bastante complicado. Costa Rica todavía necesita invertir bastante en lo que son, bueno, educación, en temas de reciclaje, pero también en tecnologías que logren recuperar un poco más todos estos materiales, todos estos residuos, que sin duda están llegando muchos al relleno sanitario, que inclusive se tienen que comprar más montaña para poder dar abasto. Entonces,
todo eso es complejo, ¿verdad, Carla? Este tema. Sí, inclusive, bueno, yo tengo conocimiento que Eddie compró una máquina eh, que ella lo que hace es separar la basura, ¿verdad? Entonces, la parte metálica se la llevan, la reciclan, la otra parte plástica también la reciclan, hay una parte que la queman en la cementera y hay otra parte que es la orgánica, que es una pequeña parte que es la que están enterrando, ¿verdad? Pero aún así, como son tantas municipalidades, eso, la vida útil se aceleró, digamos, demasiado, demasiado Claro. rápido y por eso es que ya se están llegando a ese punto. Eh, Costa Rica no tiene otro lugar donde echar la basura. Eso es una realidad, digamos. Costa Rica no tiene otro lugar donde echar la basura. En la zona de Los Santos iban a hacer una planta creo que de gas o algo así. Sí, Y, creo que era para quemar la basura, era, me parece. ajá, el pueblo se opuso y no sé qué pasó después, pero no lo han hecho. Sí. No, no, Este, y de hecho hay varios lugares donde a nivel nacional, ¿verdad? Que han querido pues llevar este proyecto de hacer un relleno sanitario, pero lógicamente siempre la gente se opone. Escuché uno en Turrúcares, por el Cantón de Mora también, en mm, Limón también, ¿verdad? La gente de Limón decía, "Ey, pero ¿por qué nos van a mandar toda la basura del Valle Central a nosotros?" Y es que es un tema complicado, o sea, es que nadie quiere verse envuelto en nadie eso. quiere la basura, Nadie quiere la basura, correcto. nadie Y tal quiere la basura. vez, sí, 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 nadie quiere la basura y ese es el problema, que tal vez no estamos llevando una buena vida con ella. Lo que le estaba mencionando yo a usted, Carla, es que tal vez donde hemos estado fallando es en ese tema, ¿verdad? Hablamos de que nadie quiere la basura, pero bueno, más bien entendamos cómo vivir con esto, ¿verdad? Hay, por ejemplo, iniciativas, ¿verdad? Por ejemplo, en Alemania, prácticamente usted puede ir al supermercado y llevar sus botellas y llevar sus artículos para reciclar y ellos inclusive hasta le dan una pequeña cantidad de dinero en regreso, ¿verdad? Entonces, esto Mm. no solamente a las personas de las casas les va a ayudar, sino también a algunos habitantes de calle o algunas personas que tal vez no tienen trabajo, pueden igual dedicarse a recoger esto y al menos generar algo, más ahora con la situación tan difícil que estamos afrontando, ¿verdad? Entonces, es buscar tal vez alguna otra solución, alguna otra estrategia, porque, bueno, ¿quién más que ustedes, verdad? Que usted misma que ha visto cómo se ha venido creando el relleno, cómo ha colapsado, cómo contamina el medio ambiente. Pues lógicamente seguir haciendo rellenos sanitarios no es una solución. Tenemos que ir a la causa y tenemos que volver a atacar y volver a formarnos otra vez en cómo poder reutilizar todos los materiales e inclusive, como dicen, ¿verdad? El mejor material que se desecha es el que uno rechaza. Si usted dice, no quiero utilizar ese envoltorio o esa botella, mejor no la compro, ¿verdad? Pues, pero entonces, Carla, claro que sí. ¿Usted qué opina de eso? ¿De que los rellenos sanitarios son la solución o es mejor ir haciendo otras soluciones en el camino? Por ejemplo, campañas de reciclaje, entre otros. A mí algo que me parece muy, muy, muy importante es el tema del compostaje. Claro, correcto. Enseñarle a las personas, por ejemplo, qué sé yo, lo más cercano, enseñarle a mi mamá a hacer compostaje con los desechos que ella misma produce. Ujú, Y que todo eso lo aproveche para echárselo a las matitas que tiene ahí. claro. La mayoría de la basura que llega al basurero es basura que se puede compostar. El cartón se puede compostar, el papel se puede compostar. Lo único que no se puede compostar es el plástico y el metal, pero eso se puede reciclar. Entonces, nosotros no deberíamos más bien de mandar basura o residuos al basurero o que la municipalidad venga y nos recoja los residuos, sino que nosotros deberíamos de gestionarlos nosotros mismos, con un gestor autorizado o con una persona que pueda darle un segundo uso a eso. Ujú. Qué interesante esto que menciona usted, Carla, de justo esto que acaba de decir, lo del gestor autorizado. Y bueno, tal vez me imagino que muchos radioescuchas y cibernautas que nos sintonizan el día de hoy, pues deben de saber
pero puede ser que hayan otros que no. Y este tema de los gestores autorizados son entes a nivel nacional que se encargan de gestionar los diferentes tipos de residuos. Entonces pueden ser orgánicos, pueden ser ordinarios, pueden ser escombros especiales y demás. Y estos gestores autorizados están regulados por el Ministerio de Salud. Entonces es algo importante de saber y muy importante esto que menciona usted, Carla, ¿verdad? Si le pudiéramos dar todos estos residuos orgánicos a un gestor autorizado, ¿verdad? Porque lógicamente hay algunas casas que tal vez no tienen el campo para tener una compostera, pero si tal vez la comunidad se organiza y saben que el gestor autorizado pasa 2 veces a la semana a recoger todos esos residuos porque él tiene chanchos o porque tiene composteras más grandes y demás, y va a generar abono orgánico, pues imagínense. Y mejor aún, Carla, si todavía lo pudiéramos hacer con las mismas personas de la comunidad, ¿verdad? Si, digamos, la municipalidad dijera, bueno, agarremos este lugar y la misma gente de la comunidad crea su mismo compostaje, se hace una red de flujo donde también ese mismo compostaje se genera abono orgánico, la gente lo vende y entonces se hace una microempresa y sería como una pyme prácticamente. Ujú. Entonces también sería algo bonito, la gente tiene abono para sus matas, lo puede vender, genera dinero y entonces, pero lógicamente estamos hablando de cosas que llevan más planificación, tal vez un poco, tal vez una inversión inicial por parte de la MUNI, ¿verdad? También capacitar a la gente. Son cosas que no pueden pasar de un día a otro, pero yo creo que debemos de ir hacia eso, ¿verdad? Sí, digamos, otro ejemplo es, por ejemplo, vea el problema de residuos que se dio en San José con la municipalidad. Entonces, la municipalidad ahora está multando a todo el mundo quien saque los residuos a la hora que no es, y cosas por el estilo. Y ya eso, lo pusieron, digamos, en la ley. Entonces, y ahora la municipalidad de San José puede actuar sobre eso, ¿verdad? Claro. Sí, Entonces no, no, se no. necesita mucha decisión política también, que, por ejemplo, el gobierno y que el gobierno local también trabajen para el ambiente. Se necesita eso, el apoyo del gobierno, porque si el gobierno no quiere, digamos, o no le toma atención a eso, entonces las instituciones públicas tampoco se enfocan, digamos, en la parte ambiental. Claro, lastimosamente vivimos en un régimen político que prácticamente todo está atado a lo que pasa en la política, ¿verdad? Dependemos de política para el ambiente, dependemos de política para la economía, dependemos de política para el componente social y es algo grave que a veces tampoco debería de ser siempre así, ¿verdad? Deberíamos de tener personas especializadas para cada ámbito. Si es de temas sociales, bueno, sociólogo, antropólogo. Si es de temas ambientales, personas dedicadas a eso. Si es para temas económicos, bueno, también personas dedicadas a eso. No podemos mantenernos siempre todo muy del lado de lo político, porque lo político siempre hay intereses de por medio. Vea, por ejemplo, bueno, lógicamente esto es especulación, ¿verdad? Pero y uno no sabe si tal vez este flujo de comprar más montaña para abrir más relleno y demás, y lógicamente hay intereses de por medio. ¿Por qué no atacamos a la causa raíz? ¿Por qué no vamos a seguir haciendo más campañas de reciclaje, más concientización, más capacitaciones a las jefas de hogar, a la comunidad de cómo gestionar bien los residuos? Y yo creo que tal vez puede ser un poco más también de falta de actitud de los altos rangos. Lógicamente tampoco tenemos que echar toda la culpa a ellos, ¿verdad? Siempre la comunidad puede ser autosuficiente, siempre podemos ser autodidactas, podemos aprender, pero claro que sí estoy de acuerdo con lo que usted dice, que siempre se ocupa mucha ayuda de los poderes, ¿verdad? Tanto del gobierno local como del gobierno nacional. Entonces, claro que sí. Y también, digamos, son muy pocas personas las que reciclan. Por ejemplo, usted el carro de la municipalidad pasa solo a ciertas casas nada más. Todos deberíamos de sacar reciclaje, Claro. eh, para evitar que esa basura llegue hasta ahí, hasta ese basurero. Ujú. No, no, Entonces, y si nos ponemos así, Carla, vea, si uno saca el compostaje, saca, por ejemplo, plástico, aluminio,
cartón, papel. O sea, lo que a usted le queda de residuos que no son reciclables, digamos, o que son residuos ordinarios, es prácticamente mínimo. Y todavía, si usted se pone a hacer ecobloques o algo así, o sea, usted lo que debería estar sacando al camión de la basura es una bolsita así, tal vez, será con Ujú. los papeles del servicio, ¿verdad? Nada más. Pero, pero algo así, es a lo que voy, digamos, que si uno pudiera o se pusiera de verdad en regla a gestionar todo como debería, o sea, lo que usted saca al camión de la basura es una bolsilla. Entonces La bolsita esa del papel, ese papel también se puede compostar. ajá, sí, 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 me eso imagino. también se puede compostar, digamos, los desechos de los perritos, y los Sí, gatos, la gente que tiene mascotas y que usan areneros y todo eso se puede compostar. ujú. Súper bien, claro, no, 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 por eso le digo que debemos de estar más anuentes a eso y de verdad hacerlo, porque claramente que seguir comprando montaña y seguir ampliando los rellenos sanitarios, esa nunca va a ser la solución. A mí algo que también me impacta mucho, Carla, es que tan arriba y tan cerca de tal vez de una fuente de agua potable, ¿verdad? Muy, muy cerca, pienso yo que puede estar ese relleno, ¿no? El relleno lo hicieron en un terreno que tenía más de 5 nacientes, pero hubo personas que las encarcelaron por la aprobación de ese relleno. Dentro de ellos estuvo el alcalde de Acerrí, porque esa zona de ahí queda del lado de Acerrí, no del lado de Desamparados. Pero los camiones y todo lo demás entra por el lado de Desamparados, no entra por ese lado de Acerrí. El camino, digamos, de ahí de Becerril es muy complicado para los camiones que son muy largos. Y aquí vienen camiones que son súper largos, entonces tienen que entrar por la calle principal de San Miguel. Em, Otro problema que hemos tenido también y que hemos identificado es que por la cercanía del basurero, y el basurero no tiene nada que ver con eso, pero hay gente que viene y trae la basura y se han creado otros basureros clandestinos aledaños al basurero. Entonces, cerca ahí en una finca hay una montaña enorme de un montón de basura que empezaron a recoger de gente que quería pagar menos, entonces iban a dejarla, digamos, a esa finca. Claro. Hay como 3 o 4 que están bien identificados. El Ministerio de Salud inclusive vino la ministra y estuvo ahí porque hacían muchas quemas de la basura. Entonces se veía la montaña y usted en la montaña podía observar la fogata enorme que había siempre del Quemando los residuos, sí. quemando los residuos, sí. Eh, pero es más o menos así lo que hemos tenido. La realidad es Y la realidad. sí, la realidad es, y la otra realidad es de que las personas tiran las aguas negras y las aguas jabonosas al río. Después de los 4 kilómetros de donde está el encierro para abajo, donde empiezan a hacerse las personas, de hecho usted ve las casas, inclusive hay casas que están dentro del río, construidas dentro del río. Eh, Eso también es un problema porque después pasa el río por donde era de él y entonces se llevó mi casa, ¿verdad? Y entonces hay que ir y ayudarle a las personas a sacar las cosas y esas cosas, porque construyeron prácticamente encima del río. Entonces, eso es complicado también, porque nosotros lo que queremos es ver el río todo lleno de árboles a lo largo de todo el caudal, Claro. ¿verdad? Ujú. Como Sí, sí, debería ser. como debería de ser. No, y como lo estipula la ley, ¿verdad? Que si esa ley se siguiera, que para los radioescuchas y cibernautas es la ley forestal 7575, la cual estipula que se debe proteger a ambas riberas de los ríos en área urbana 10 metros y en área rural 15 metros. Y yo siempre digo eso, Carla. Vea, si desde que se creó esa ley se hubiera seguido al pie de la letra,
tendríamos ciudades diferentes, más verdes, termorreguladoras, también toda esta área de protección ayudaría para el tema de inundaciones, pero bueno, lastimosamente son cosas o son proyectos o son actividades que tal vez en su momento no las fiscalizó la municipalidad como gobierno local y entonces ahora pues lógicamente mentira que uno puede llegar o tal vez cuesta, ¿verdad? Llegar a decirle a alguien, no, mira, es un poco que desaloje, al menos que ya no sea algo de riesgo. Por ejemplo, el otro día me pareció ver en las noticias que una casa prácticamente cayó, Ujú, pero era en un barranco eso, era prácticamente, ujú. estuvo bastante complicado, entonces, sí, claro, por tener un lugar donde hacer la casa, pues bien, pero tal vez tampoco se es consciente de todas las implicaciones negativas que eso puede acarrear. Entonces, claro que sí. Carla, vea, yo creo que ya hemos hablado bastante de lo negativo, ¿verdad? Y también yo creo que ya también dimos bastante contexto del lugar, ¿verdad? Entonces tenemos un lugar donde tenemos una naciente, nace el río Guatuso, se protege por 4 kilómetros, luego tenemos las primeras casas, luego tenemos un relleno sanitario y luego otras casas y el río va a tributar al río Jorco. Entonces, Carla, yo quiero que ahora usted dijo algo muy bonito, ¿verdad? Vamos a seguir bajando cada 100 metros hasta llegar al río Jorco. Eh, yo quiero, Carla, que tal vez usted sí nos exprese un poco más de cuáles son algunas metas a futuro y también cómo va el presente, ¿verdad? En relación acabamos de hacer este festival de esferas de barro, qué otras actividades pueden venir, ¿verdad? Como por ejemplo rotulaciones en el río como por ejemplo avistamiento de aves o cosillas así, no sé, que tal vez usted ya ha maquinado con su equipo o usted misma y yo quiero que tal vez nos comparta un poco de qué cositas se le vienen a usted a la mente y que pueden llegar a ser realidad, ¿verdad? Eso es interesante siempre de saber. Bueno, estamos programando para el 26 de octubre, que es el Día del Trabajador Comunitario. Bueno, no es el 26 de octubre, no sé si es el 26 de octubre, pero ese es el domingo, entonces nosotros vamos a hacer actividades ese domingo. Ok. Nosotros tenemos una plaza y tenemos una plaza de fútbol y tenemos también un parquecito a la par que tiene juegos y una sodita. Entonces, la idea sería hacer otro festival de esferas de barro, invitar a las otras OCAs que nos invitaron a nosotros y hacer un campeonato fugaz de fútbol y un campeonato de juegos tradicionales. Ok. El santo de aquí es San Isidro Labrador, entonces aquí la gente todavía es campesina y todo eso. Entonces, la idea es hacer carreras de sacos, jalar la cuerda, montarles en caballito, todas esas cosas. En la escuela siempre organizan un tope de caballitos de palo con los niños. La municipalidad nos presta toldos. Entonces, la idea es darnos a conocer porque esto es muy nuevo y entonces eh, la idea es que más gente se incorpore en el equipo de trabajo, ¿verdad? Claro. Por ahora somos muy poquitos, entonces necesitamos gente que quiera colaborar eh, para ver si podemos hacer esto bien grande, ¿verdad? Y tratar de volver a pedirle a Alice arbolitos para volver a sembrar, porque bueno, ya sembramos 40 que lo sembramos cerca del tanque donde está el agua, donde está almacenada el agua que nos da de tomar a nosotros la comunidad. También, eh, bueno, dentro de un mes tenemos que ir a tirar las esferas de barro. Claro, sí, Entonces, eso le iba a preguntar, que cómo tienen planeada esa liberación de esferas. Eh, todavía O, todavía no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo programarlo. Estuvimos hablando
cuál sería el lugar más idóneo para tirarlas. Nos decía el señor de la empresa, de Takasuru. microorganismos eficientes, sí, que, que justo donde hay más lodos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que sería, digamos, ahí cerca de los desfogues del basurero. Hay dos desfogues, entonces se podrían tirar en dos partes. Eh, bueno, más que todo, para octubre hacer esa otra actividad. Y también para recaudar un poco de fondos para hacer rótulos, para pegar en la comunidad también, para incentivar a la gente que no tire basura. Súper bien. Carla, y una consulta para esta próxima actividad que ya es prácticamente en un mes, ¿verdad? Menos, por ahí. Ujú. ¿Ustedes no han tomado en cuenta tal vez invitar a alguna escuela o algunos niños, o solamente a los niños de la comunidad? ¿O qué han pensado de eso? Como para Es que, involucrar a las generaciones. O pregunto, ¿verdad? Pregunto. bueno, nosotros aquí a la par tenemos a la escuela y el colegio, ¿verdad? Entonces habría que invitarlos a ellos para que asistan. Y o reunirnos todos, digamos, donde están los puentes por donde pasa el río, Ok. ¿verdad? Que esa sería la otra. Este, y ahí, digamos, tomar las fotografías de la actividad y todo lo demás, ¿verdad? Ujú. Sí, no, todo eso es muy importante, porque ahora que usted dice esto, de que ocupamos darnos a conocer, ocupamos visibilizarnos, tal vez esta liberación de esferas, que es lo que tenemos más cercano, pueda servir bastante para eso, ¿verdad? Para hacerle entender a la comunidad de que estamos utilizando una técnica de bioremediación para poder Ujú. limpiar un poquito más el río. Entonces, también puede estar interesante, ¿verdad? Puede ser una actividad bastante bonita. Entonces, no, excelente, Carla, muy bien. Este, de hecho, bueno, ahora ustedes fueron, también para comentar un poco de este tema, ustedes fueron la segunda gran actividad de festivales de esferas de barro en la región de Desamparados. Ya habíamos tenido una primera actividad en Cartago. Y ahora vamos a tener otra próxima gran actividad de un gran festival de esferas de barro en la región de Sarapiquí, donde son alrededor de 10 observatorios ciudadanos del agua. Entonces, imagínense, ustedes fueron tres, en Cartago más o menos fueron 5 o 6, y en Sarapiquí ahora van a ser alrededor de 10. Entonces, esto va creciendo, esto va bonito. Y eso es bueno, Carla. Si ustedes, digamos, también pueden lograr conectar a otra comunidad de aguas un poco más abajo, ¿verdad? Llámese tal vez al inicio del río Jorco. Eso siempre es lo que vamos buscando, ¿verdad? Que termina un observatorio y empieza otro. Y ahí van. Y hasta que los ríos lleguen sano al mar. Lógicamente, dentro de nuestra jurisprudencia y dentro de nuestro accionar, hay muchas cosas que se salen de las manos, ¿verdad? Lógicamente, nos gustaría hacer plantas de tratamiento de aguas residuales por todo lado, acerca de un alcantarillado sanitario de primer mundo, pero al menos la gestión comunitaria del agua es lo que nosotros estamos fortaleciendo, y esa concientización hacia proteger los espacios, proteger los ríos y proteger lo que nos queda, ¿verdad? Un poco. Entonces, todo ese es el gran objetivo de los observatorios ciudadanos del agua, también la fiscalización de que se esté protegiendo el medio ambiente. Entonces, Carla, todo eso está muy bien. No sé si usted quiere hablar de algún otro tema. Podemos tal vez conversar, sí, tal vez este tema de qué tan difícil o qué tan complicado cree usted que puede ser conectar a otras comunidades aguas abajo. ¿Usted cómo lo ve a futuro, digamos? Un poco. Bueno, en el caso de esta comunidad, bueno, como nosotros estamos pegando con la montaña, eh, podemos incorporar a la gente de otras asadas que están cercanas.
Hay una comunidad que se llama Higuito, que estamos prácticamente a la misma altura. En Higuito tienen asada y en Calle Valverde tienen asada. Eh, Creo que son las últimas asadas que quedan porque ya la asada de Jericó no existe. Eso lo tomó Acueductos y Alcantarillados. Entonces, ahora el agua de la comunidad de Jericó se administra por acueductos. Entonces, solo quedan estas tres asadas en esta parte de aquí de los barrios del sur. Entonces, la idea, bueno, lo que estaba ahora tratando con mi esposo era, porque él trabajaba en Higuito, entonces, para ver con quién puedo hablar en Higuito para que la asada se incorpore en el programa Bandera Azul y entonces ayudarles a ellos también y entonces el otro año trabajar de forma conjunta, si se pudiera las tres asadas al mismo tiempo, ¿verdad? La asada de Calle Valverde y la de Higuito. Esos son todos los ríos que le dan el agua, digamos, al río Jorco. Entonces, prácticamente, si nosotros logramos limpiar los ríos, los tres ríos de estas tres comunidades, el río Jorco se limpia, digamos. El río Jorco llega hasta allá, hasta prácticamente el Maxipalí en el cruce de San Miguel de Desamparados. Eh, entonces, podríamos en algún momento llegar hasta ahí, yo me imagino que se podría hacer. Claro, Este, está muy bien. en San Miguel tienen asociación de desarrollo también y hay una organización que ve como todas las asociaciones de desarrollo, no sé si es como algo más arriba, eh, y ellos también están anuentes a hacer a conectar, digamos, las tres asadas, las tres asociaciones de desarrollo para hacer todo bandera azul, ¿verdad? Eh, Al principio cuesta un poco, ¿verdad? Pero ya después, la gente se motiva. Entonces, esa es la proyección. Yo duré como un año haciendo bandera azul las fincas del sistema penitenciario. Ujú. Entonces, tal vez pueda durar uno o dos haciendo bandera azul a estas comunidades de aquí. Claro, claro que sí. No, no, y eso es lo bueno, que usted ya tiene experiencia en estos temas y bueno, usted también como ingeniera agrónoma pues entiende también de todos estos temas, ¿verdad? Entonces, sí, claramente este es un pilar bastante clave en este proyecto de articular y qué bonito, ¿verdad? Entonces son, digamos, estos tres ríos, esos tres afluentes que le caen al Jorco y luego el Jorco llega hasta el río, hasta Puente de Maxipalí, pero ¿a cuál otro río desemboca? Ya al Virilla, podrá ser. No, me imagino que al río María Aguilar. Ah, ok, sí, correcto, puede ser. Es que yo la verdad no tengo, digamos así, eso sería importante que nosotros podamos acceder al mapa de cuencas del país para ver hasta dónde llega el río de nosotros. ¿Eso Claro. quién tendrá acceso a eso? Eso, Carla, eso hay varias formas de llegarle, digamos. Está el SNIT, que es el Sistema de Geografía Nacional, me parece. El Sistema de Información Geográfica Nacional, es el SNIT. Y entonces usted ahí puede descargar unas capas para montarlas en un software de sistemas de información geográfica. Y entonces usted ahí puede ver, digamos, hasta dónde y la distancia en metros de su observatorio ciudadano del agua. Y también del río, ¿verdad? De tanto del río Guatuso, como estos otros dos ríos de las Asadas, e inclusive también el río Jorco. Y delimitar todo lo que es la gran cuenca del río Jorco y las microcuencas de ustedes, ¿verdad? Ujú. Entonces, todo eso lo podemos ver. De hecho, ahora qué bueno que lo trae a la mesa y que lo comenta Carla.
porque nosotros desde la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica tenemos un convenio con la Universidad Nacional, más que todo con la Escuela de Ciencias Geográficas, en donde estamos generando cartografía de los observatorios ciudadanos del agua. De hecho, la Dirección de Agua del MINAE tiene un visor en Google donde uno puede acceder y ver, digamos, dónde están ubicados todos los observatorios ciudadanos del agua. En este momento estamos actualizando los datos porque prácticamente el número de observatorios ha crecido bastante. Entonces, pues estamos actualizando esos datos, pero sí, toda esa información se puede encontrar eh, y puede llegar a ser de gran ayuda, ¿verdad? Para el observatorio. Entonces, Ujú. excelente. Carla, ¿cuánto tiempo es que ustedes tienen de creado con el Observatorio Ciudadano del Agua del río Guatuso? Más o menos. Ustedes son nuevos, ¿verdad? Más o menos. Como en febrero o en marzo incorporé el programa. Me reuní con la Asociación de Desarrollo Integral y con la SA, creo que como en febrero, ¿sí? Y en la semana siguiente ingresé todos los datos del observatorio. Eh, Creo que había tiempo hasta el 30 de marzo, que es el tiempo que hay para inscribirse en bandera azul. Sí, hasta marzo. En todas las categorías, creo que hasta el 30 de marzo. Entonces, como yo sabía que las de las fincas era hasta el 30 de marzo, entonces yo empecé a averiguar y empecé a llamar a esta gente para que me recibieran en una reunión. Programamos para una reunión y no se dio, y después se dio para la segunda, entonces en esa sí ya me recibieron y les propuse el proyecto. Porque digamos, es difícil, uno como persona solo, digamos, certificar un río, digamos. Yo no puedo como Carla Chacón venir y decir, este río es bandera azul y todo el mundo se va a reír de mí, digamos. Entonces, Sí, yo necesito apoyo de las entidades que tiene la comunidad, que en este caso son la SA y la Asociación de Desarrollo Integral, para que en conjunto ellos representen, digamos, la institucionalidad en la comunidad y puedan atraer a la gente, ¿verdad? Que eso es lo más difícil, atraer a la gente, que la gente quiera venir y quiera incorporarse a las actividades. claro, claro, no, eso es difícil. Carla, y una consulta más internamente, porque tal vez muchas personas nos están escuchando y ellos se están preguntando, bueno, ¿cómo puedo formar un observatorio ciudadano del agua? ¿Y cómo le puedo llegar, digamos, a la SADA o a la Asociación de Desarrollo? Yo quiero, Carla, que usted tal vez nos cuente, nos ilustre un poco, si fue difícil, si más bien la gente se mostró abierta a colaborar, tocó convencerlos, o más que todo, tal vez como cómo fue ese proceso, ¿verdad? Bueno, ya usted tenía un entendimiento por el tema de las fincas que ya usted llevaba, pero también yo quiero, Carla, que usted nos cuente porque puede ser tal vez alguna persona en alguna comunidad que está pensando en abrir un observatorio ciudadano del agua. Entonces, tal vez como cuáles recomendaciones desde su perspectiva usted les pudiera dar a ellos. Yo creo que eso sería interesante de escuchar. Ok, bueno, lo primero es que los formularios están disponibles en la página. Entonces ahí está el formulario de inscripción. El formulario de inscripción es muy básico. Lo que hay que poner son datos personales de las personas que conforman como un subcomité, digámoslo así, de gente que es la que va a responder por el observatorio, ¿verdad? Claro, Eh, Tienen que tener bien visualizado de dónde a dónde van a certificar. Eh, Porque necesitan las coordenadas de esos dos lugares, desde donde empieza hasta donde termina. El formulario hay que enviarlo antes del 30 de marzo de cada año, y los formularios que se reciben antes del 30 de marzo van a formar parte este año que viene, ¿verdad? Y se van a hacer realizar todas las actividades y todas las acciones para mejorar el ambiente durante todo el año. En el mes de enero se emite un informe, que ese informe se le envía
a ustedes, ¿verdad? Tenemos que hacer recorridos por el río, tenemos que identificar la flora, la fauna del río, el uso de suelo que tiene a la par, que si hay fincas, que si hay agricultura, que, ¿verdad? Especificar bien esas cosas y tomar bastantes fotografías de todas las actividades, participar bastante en todo lo que nos invite la Alianza de Ríos y Cuencas. Y luego, bueno, se emite el informe y esperamos el próximo año recibir el galardón, ¿verdad? Claro. Las banderas prácticamente, casi siempre se reciben como a mediados de año o por ahí, al menos las de la parte agropecuaria. Entonces, después del segundo semestre del año, digamos, entonces ya los diferentes ministerios hacen la licitación para pedir la bandera, ¿verdad? Y las banderas a un proveedor y entonces ellos la reparten. Nosotros tenemos que venir y izar la bandera, ya estamos programando para hacer un asta Ah, excelente. en el parquecito, donde la vamos a poner para que toda la comunidad la pueda ver. Este, Muy bien. Ese momento, izar la bandera es un acto de valentía, eso de es, soberanía. eso es como cuando uno le da el título de la U, el colegio, el kinder, Correcto. todos esos. Carla, ya prácticamente casi que se nos está acabando el tiempo del día de hoy, en esta mañana de sábado. Entonces, Carla, a mí me gustaría tal vez ya una última reflexión final, a cómo ve usted tanto la parte ambiental, la parte social, la parte del recurso hídrico de la zona, o a nivel nacional. ¿Alguna reflexión final que usted nos quiera dejar como lideresa del Observatorio Ciudadano del Agua, del río Guatuso? Yo creo que sería bastante interesante y ya con eso vamos cerrando. Muchas gracias, Carla. Saludos. Adelante. Bueno, no, de mi parte, invitar a todas las personas a que se incorporen en los grupos comunitarios. Hay muchas personas en la comunidad. El día de las esferas de barrio estuvimos hablando de que hay muchos que ya se están haciendo viejos, nos estamos haciendo viejos. Entonces, tenemos que hacer que los niños se acerquen a ese ayudar al ambiente, a ese no botemos basura, a ese reduzcamos el consumo, a ese rechacemos lo más que podamos. Compostar es súper importante. Esas cosas ayudan muchísimo, digamos, a no tirar basura, digamos, en rellenos sanitarios o donde sea. Eh, eh, si todas las personas sembráramos un árbol, imagínense cómo estaría, digamos, el planeta, ¿verdad? Entonces, sembremos árboles, de verdad, los árboles son maravillosos, traen mucha fauna, los pajaritos hacen sus nidos ahí y nos encantan, digamos que escucharlos. Todo eso nos ayuda, digamos, a estar bien. Las personas necesitamos del ambiente y todos tenemos que cuidarlo para poder seguirlo disfrutando, ¿verdad? Entonces, de mi parte, más bien, muchísimas gracias por la invitación y invitarlos a todos. Cualquier cosa, si necesitan ayuda, yo los puedo guiar y me pueden contactar. Entonces, ahí, Carla, si gusta, ¿nos puede dar algún correo? Si alguien por ahí está apuntando, y ahora que algún ok, correo. sí, mi correo es kchpadilla8140@gmail.com y Excelente. ahí yo les contesto mi número de teléfono 8309-6669. Cualquier consulta en agronomía también les atiendo. Carla, y tal vez ya por último mencionar el nombre de la página de Facebook del Observatorio Ciudadano del Agua de ustedes. Sí, el observatorio se llama Observatorio Ciudadano del Agua Río Guatuso, para que lo sigan y ahí les vamos a estar compartiendo las diferentes actividades. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a Carla Chacón Padilla por acompañarnos el día de hoy.
lideresa y coordinadora del Observatorio Ciudadano del Agua del río Guatuso. Un placer y un honor haber compartido esta maravillosa charla con usted, estimada Carla. Un saludo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.